Bienvenidos a la quinta sección de la serie Las 2300 tardes y mañanas. Nos corresponde entonces analizar ahora las tres áreas en las que se realiza la obra del cuerno pequeño contra el príncipe de Daniel 8:11. Número 1, dice, se engrandeció contra el príncipe. ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo, muy simple de entender, usurpando su lugar. Algunas declaraciones de autoridades católicas sobre el tópico. Diccionario eclesiástico, artículo Papa de Ferraris. Este diccionario dice, entre otras cosas, lo siguiente: el Papa es de dignidad y excelencia tan grande que no es meramente hombre, sino como Dios y el vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan elevada y suprema que, hablando propiamente, no se le ha establecido en categoría de dignidad, sino más bien se le ha colocado sobre la misma cumbre de todas las categorías de dignidades. Es asimismo el divino monarca y emperador supremo y rey de reyes. Por consiguiente, se corona al Papa con una triple corona como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Además, sigue diciendo este documento, la superioridad y el poder del pontífice romano en ningún sentido pertenecen únicamente a las cosas celestiales, cosas terrenales y a las cosas debajo de la tierra, sino hasta sobre los ángeles, a los cuales sobrepasa. No olviden, se engrandeció sobre el ejército del cielo. Bien, eso último lo dije yo. Sigue diciendo el documento, de manera que si fuere posible que los ángeles erraran de la fe o pudieran pensar contrario a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Eso sí no lo dije yo, eso lo estoy leyendo del mismo documento. Termina diciendo, porque el Papa es de tan grande dignidad y poder que constituye uno y el mismo tribunal con Cristo. Leí de las páginas 194 y 195 del documento mencionado. Del Papa Bonifacio VII, de 1294 a 1303, en su bula Unam Sanctum, dice, declaramos, decimos y afirmamos que la sumisión de todo hombre al obispo de Roma es de todo punto necesario para la salvación. La siguiente declaración, también de fuente católica, es muy significativa para nuestro tópico. De Roman Instauration, libro 33, dice, todos los príncipes de la tierra adoran al pontífice como a un Dios supremo. Esto es importante recalcarlo porque hoy día mucho se publica por la teología católica que no se adora al Papa. Pero aquí dice, todos los príncipes de la tierra adoran al pontífice como a un Dios supremo. Cerramos este apartado con una declaración de otra fuente de renombre, Luigi de Sanctis, ex sacerdote católico. Esta cita es un poco extensa, pero arroja mucha luz sobre el tema. Dice, no seremos tachados de exageración si hemos llamado adoración al homenaje que rinden los cardenales al Papa. Es el ceremonial mismo, libro oficial, que da ese nombre a aquel acto. Hay 5 diversas adoraciones al Papa en el ceremonial romano. La primera se hace en el cónclave. El Papa, ni bien es elegido, se coloca en su asiento y todos los cardenales por orden van a la adoración en vestido de cónclave, el cual es diferente al vestido ordinario. Cada cardenal, llegando junto al Papa, se arrodilla y le besa el pie, después se levanta y le besa la mano, después finalmente le besa el rostro. Esta es la primera adoración. Después de comer a mediodía,
El día de su elección, el Papa va a San Pedro con gran solemnidad. No se sienta sobre su trono, sino sobre el altar, y allí recibe la segunda adoración. Los cardenales están vestidos de púrpura, llevando una capa que tiene a lo menos 2 metros de largo. Suben las gradas del altar, se arrodillan y besan el santo pie. Se levantan y le besan la mano y después le besan en el rostro. La tercera adoración tiene lugar el día de la coronación de la misma manera, con la diferencia que el Papa no está sentado en el altar, sino en el trono. Con esta cita concluimos el inciso del cuerno pequeño que se engrandece sobre el príncipe de los ejércitos. No debemos olvidar que este engrandecimiento sobre el príncipe automáticamente coloca al cuerno pequeño sobre los ángeles, puesto que el príncipe es superior a los ángeles. Es importante recordar también que al engrandecerse el cuerno pequeño contra el príncipe de los ejércitos, automáticamente ese cuerno pequeño usurpa la función de Cristo, el príncipe, como cabeza de su iglesia. Y esa es la razón por la que el papado es considerado precisamente cabeza de la iglesia, en su función de usurpar al príncipe de los ejércitos, porque la iglesia de Dios no puede tener 2 cabezas, y la escritura es clara en que la cabeza es Cristo. Algunos textos al respecto: Efesios 1, 20 y 23, 20 al 23, la cual operó en Cristo la grandeza de su poder, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3:15, b, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Un último texto, Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Volviendo a nuestro tópico general, el cuerno pequeño se ensalzaría sobre el príncipe de los ejércitos, pero pasado o cumplido un periodo de 2300 tardes y mañanas, surgiría un movimiento que desenmascararía a esa entidad y colocaría a Cristo en su correspondiente lugar como el príncipe de los príncipes, como la cabeza de la iglesia, lo que por otro lado indica que ese movimiento nunca tendría sobre sí otra cabeza que no fuese Cristo. Esto es importante entenderlo, porque el cuerno pequeño, que en otro lugar se lo describe como con ojos humanos, en el mismo libro de Daniel, símbolo de su sagacidad, de su astucia, con el tiempo intentaría filtrar, aún dentro de las filas de ese movimiento que los desenmascararía, la idea de ser guiado por una cabeza terrenal. Solo que ese es otro tema para otro estudio. Pero al menos por ahora es importante captar que ese movimiento que surge, concluido el periodo de 2300 tardes y mañanas, no tiene más cabeza que Cristo. De otra forma, su mismo surgimiento no tendría razón de ser, en el contexto de su misión de restaurar la obra hecha por el cuerno pequeño, al quitar a Cristo como cabeza de la iglesia, usurpando su lugar.
Es decir, si este movimiento que surge otra vez vuelve a poner otra cabeza sobre el movimiento que no sea Cristo, estaría haciendo lo mismo que hizo el cuerno pequeño. Entonces, ¿qué fue lo que restauró? 2. Dice el texto que de él, del príncipe, fue quitado el continuo. He aquí lo próximo que haría el cuerno pequeño en relación al príncipe, después de engrandecerse contra él. Quitaría de él, del príncipe, el continuo. Recuerden que el original no dice y por él, sino y de él fue quitado el continuo. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere la profecía aquí? En primer lugar, hay que volver a aclarar aquí que el texto hebreo en particular, como ya se mencionó, es muy distinto a lo que ha sido traducido prejuiciadamente en la mayoría de las versiones. Lo que se lee comúnmente es lo siguiente: y por él fue quitado el continuo sacrificio. Lo que dice el texto hebreo es, y de él fue quitado el continuo. No por él, ni tampoco sacrificio, sino de él y sin el término sacrificio. Perdón, repito. El texto hebreo dice textualmente, y de él fue quitado el continuo. Hay dos diferencias sustanciales. La frase de él fue cambiada en las versiones modernas por la frase por él. Y después de continuo fue agregada la palabra sacrificio. ¿Con qué propósito se alteró esta sección de la palabra de Dios? ¿Qué hay detrás de esta alteración? ¿Cómo afecta esta alteración doble el correcto significado del texto? En primer lugar, necesitamos corroborar que aquí el texto fue alterado en la mayoría de las traducciones. La expresión hebrea se lee min mennu, y la traducción literal, según el Antiguo Testamento Interlineal Hebreo Español por Ricardo Cerny, de Editorial CLI, es y de él. Lo mismo hace la Biblia hebraica, Sturgantensia, Interlineal Hebreo-Inglés del Antiguo Testamento, que traduce la frase and from him, y de él. La versión Torres Amat traduce y quitóle, es decir, el cuerno pequeño le quitó a el príncipe. Y quitóle, le quitó a él. Exactamente lo mismo traduce la Sagrada Biblia Serafín de Ausejo, y quitóle. Igual se lee en la versión Nácar Colunga, le quitó. Por su lado, la versión Dios habla hoy traduce, aún llegó a desafiar al jefe mismo, el cuerno pequeño, al príncipe, al príncipe de los ejércitos. Suprimió y profanó el lugar de adoración. En esa misma dirección, la Nueva Biblia de Jerusalén traduce, llegó incluso hasta el jefe del ejército, abolió y sacudió el cimiento de su santuario. Es decir, el que quita es el cuerno pequeño y lo quita del príncipe. La traducción de P. Felipe Sil de San Miguel dice, y se engrandeció hasta contra el príncipe de la fortaleza y quitó de él. Y así muchas otras versiones más antiguas, pero lo dejaremos por aquí. En síntesis, la traducción correcta del texto hebreo es de él y no por él. Es decir, es del príncipe que se quita algo, en vez de algo que es quitado por el príncipe. Dos cosas muy distintas, que hacen decir al texto totalmente otra cosa. 2. El que quita del príncipe es el mismo que pisotea el santuario, es decir, el mismo cuerno pequeño. Ahora bien, ¿qué fue lo que fue quitado del príncipe por parte del cuerno pequeño? Esto nos lleva a la segunda frase del versículo 11. Estamos en Daniel 8. Y de él fue quitado el continuo. Como se mencionó ya, esta segunda parte del texto también sufrió una alteración muy significativa que cambia sustancialmente su significado. Veamos. El texto hebreo dice literalmente, y de él fue quitado el continuo. El texto alterado dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Eso no es otra cosa eso.
Estamos leyendo dos cosas muy distintas. La primera alteración ya la hemos analizado brevemente. Pasemos entonces a la segunda. La palabra sacrificio. La palabra sacrificio no es parte del texto hebreo. Es decir, es una añadidura de algunas traducciones prejuiciadas con la idea de que el cuerno pequeño es Antíoco IV Epífanes. E hicieron esta alteración estos traductores al texto, añadiéndole el término sacrificio, además de cambiar de él por él, a fin de que lo que el texto quede diciendo es que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño que elimina, quita el sistema de sacrificios del ceremonial judío al interrumpir tal ceremonia continua de siglos atrás al sacrificar una cerda en el altar judío. Si lo analizamos bien, detenidamente, veremos que en realidad estas dos alteraciones hechas a esta sección bíblica dejan al texto sin sentido. Porque mientras que al agregar el término sacrificio al término continuo, para dar la idea de que fue Antíoco el cuerno pequeño al suspender el sistema de sacrificios judío, tema que para nada tiene en mente Daniel aquí, y por otro lado cambiar de él y poner en vez de eso por él, hacia el texto decir que fue el príncipe el que quitó el continuo. Y todo esto nos lleva a que el mismo texto se contradiga. ¿Quién quitó? ¿El príncipe o el cuerno pequeño? Porque a como se alteró el texto dice ambas cosas. Bueno, precisamente ese fue el propósito de los traductores prejuiciados, confundir. Eso me recuerda a un amigo que me dio a conocer un dicho antiguo. Si no los puedes convencer, confúndelos. Igualmente que con la primera frase del texto que fue alterada, nos corresponde ahora constatar la alteración de la segunda frase. Es decir, la añadidura del término sacrificio. Porque veremos luego que una cosa es el continuo y otra cosa muy distinta es el continuo sacrificio. Primero lo primero, la añadidura. Que el término sacrificio en Daniel 8:11 no existe en el texto hebreo puede verse fácilmente en la forma más sencilla posible, y es buscando el término sacrificio en hebreo y luego ver dónde aparece ese vocablo en el texto hebreo de Daniel 8:11. En el hebreo del Antiguo Testamento hay 3 términos para decir sacrificio, cada uno con un sentido específico. El primero es minja, y hace referencia a ofrenda cruenta o incruenta. Luego en la ley levítica, ofrenda de cereal. Textos que lo usan, Primera de Reyes 18:29. Y algunos otros. El segundo término, corbán, ofrenda, o dones santificados. ¿Recuerdan cuando Jesús habló a los que torcían la ley de Dios? Invitando a los que tenían algo para ayudar a sus padres diciendo, es corbán lo que tengo. Es decir, es ofrenda para el templo. No lo puedo dar a mis padres. Bueno, allí está usado ese término. Se usa en Levítico 1:2 a manera de ejemplo. Es el término hebreo 71:33. El anterior era el 45:03 de los números Strong. Y un tercer término para sacrificio es terumá, que significa contribución. Se usa en Isaías 40:20. Es el vocablo hebreo 86:41. Pues bien, ninguno de los 3 términos hebreos para sacrificio se utiliza en Daniel 8:11. Conclusión, dicho vocablo en Daniel 8:11 es una añadidura de algunos traductores que confunden traducción con interpretación. Y entonces, ¿qué es el continuo de Daniel 8:11 si no es el continuo sacrificio? Veamos. La segunda forma en la que el cuerno pequeño se engrandece contra el príncipe de los ejércitos es quitando de él, del príncipe, el continuo. ¿Qué significa eso?
¿Cómo es que el cuerno pequeño quita el continuo del príncipe? Acerquémonos un poco más al término continuo y a su uso en el Antiguo Testamento para intentar comprender algo de su rico significado. El término continuo se deriva del vocablo hebreo tamid, que significa continuamente, regularmente. Es el vocablo hebreo 8548 de los números Strong. También significa constantemente, diariamente, perpetuo. Y en ese sentido, sí incluye el sacrificio diario, pero tan solo como una de las tantas acepciones, como veremos. Es decir, así como tamid es utilizado en asociación con muchos términos que significan cosas distintas entre sí, en algunas ocasiones también se lo emplea en asociación con el término sacrificio. Pero eso no significa que entonces, como en algunas ocasiones se asocia a ambos términos, entonces cuando tamid se emplea solo, tenga que entenderse como haciendo alusión al sacrificio. Porque habría que darle la misma aplicación con todos los demás sentidos con los que se los asocia. El argumento sería igual de válido en cada caso. Más sabio es razonar que si al vocablo tamid se le asocia con varios sentidos, debe haber alguna aplicación general que incluya a estos sentidos o a la mayoría de ellos cuando el término tamid se emplea solo. Un ejemplo de la agricultura en el campo de los alimentos. Si tengo un árbol de naranja malagueña, malagueña es un tipo de naranja que no es ácida, no tiene nada de ácido. Y en el lugar del mundo donde vivo, hay también otras variedades de naranja, Valencia, Washington, etc. Y por lo tanto, me consta que la naranja malagueña es tan solo una de tantas especies de naranjas, solo que de la que yo tengo en mi terreno es únicamente malagueña. De pronto, en la zona donde vivo, hay una solicitud de la feria agrícola del lugar para comprar todas las naranjas disponibles en la zona. Y me escogen a mí para que lleve la noticia al pueblo. Entonces, mi respuesta es, lo siento, en todo el pueblo solo yo puedo proveerles de naranjas, porque solo yo tengo malagueñas. ¿Cómo ven tal actitud? ¿Es sensata? ¿Tienes algún sentido común eso? Por supuesto que no. Porque lo que se está solicitando son naranjas no determinada especie solamente. Aun cuando este ejemplo se pase de sencillo, es muy útil en nuestro entendimiento del significado del término tamid, continuo, en Daniel 8:11. Es decir, por el hecho de que en alguna ocasión tamid se usa en relación con sacrificio, es sensato concluir entonces que cada vez que se utiliza el término tamid, solo se refiere entonces a sacrificio. Cuando hay tantas ocasiones, como veremos, en las que se lo asocia con muchos otros significados. ¿No se nos ocurriría que el agricultor mencionado en el ejemplo está afectado por algún tipo de interés personal en la cuestión? ¿Y por qué no se nos ocurre lo mismo en el significado exclusivo, único, que algunos quieren darle al término tamid, cuando el Antiguo Testamento le da tantos? ¿No será que el interés de algunos exégetas y otros estudiosos de la Biblia es que solo se vea en una dirección cuando hay tantos caminos apuntando hacia el significado de tamid? Veremos esto más claro conforme avancemos, porque algunos razonan de la siguiente forma. ¿Cómo puede estar equivocada la aplicación de sacrificio al término tamid de Daniel 8:11, siendo que es la preferida por muchos? Olvidaba decirles que en el caso del agricultor hubo otras personas que le apoyaron. Y también otro detalle, los que lo apoyaron solo tenían en sus terrenos naranjas malagueñas y de ningún otro tipo. Y esto nos lleva a que analicemos entonces más formalmente el uso del término tamid en el Antiguo Testamento.
en la próxima sección, será porque se nos volvió a ir el tiempo. Apuntando